el 10º aniversario de la elevación a la categoría de parroquia de la Ermita de Gracia y el mismo aniversario de la fundación de la Ermita. Es esta palabra de hermandad una de mis palabras más queridas, aunque por información empleo con muchas más frecuencias sostener la fraternidad. Igual que el barrio de Gracia y su parroquia, estas dos palabras reflejan lo mejor de dos tradiciones, la de la fe y la de la razón, que aquí han sabido coexistir siempre pacíficamente. Sé que la verdad, igual que la parroquia, acoge y acogerá fraternalmente a cuando quieran mejorar la protección y el cuidado de la vida, del barrio y de sus vecinos. Y en esa tarea todos debemos ayudar. Decía que para mí es este barrio de Gracia el corazón de la vida, su centro sentimental y real, su principio. Aunque no soy historiador, me atreveré a recordar brevemente solo algunos de los sucesos, sitios, personajes y símbolos de Tenerife y de Canarias que parecen querer encontrarse en este barrio y generar a su alrededor buena parte de su historia. Todos los que estamos aquí ahora ocupamos el mismo espacio físico que a finales del siglo XV ocupó el campamento de Fernando el Terrible durante la batalla de Aguera, que se desarrollara entre este lugar y la Cruz de Río. Probablemente fue aquí donde el adelantado se enteró de que el Liceo de Taoro de Mojón había sido herido de muerte. La última gran batalla, por conseguir la última isla que se resistía a la conquista, arrojó una piedra llena de dolor al estanque del infierno y sus ondas de algo más de 500 años siguen conmoviéndonos y sentándonos. Es este un sitio de comienzo, del comienzo de una civilización y de la asociación de hoy. Se ordena construir la ermita en acción de gracias por el éxito de la batalla y casi desde el principio del siglo XVI se convierte en lugar preferente de peregrinación y devoción de todos durante centenarios de años, siendo mayores las distancias que ahora y más difíciles de recorrer, no eran obstáculos. Todos tenían a la ermita de su Virgen venerada en el centro sentimental de sus esperanzas y la veía como consuelo de sus temores ante epidemias, enfermedades, sequías. En el mismo siglo XVI se construye la que llamaríamos con el tiempo Casa Mateo, que alcanzaría tanta relevancia entre los visitantes extranjeros a la isla, cuando se dedicara a ser uno de los primeros hoteles de la isla. Influencia extranjera tan importante para nuestra idiosincrasia e historia. Basta recordar la increíble contribución irlandesa a la cultura, las artes y la política del archipiélago y que tanta relación tiene con Gracia. Los Smith, Murphy, Owen y O'Donnell se vinculan con el barrio a escasos metros de donde nos encontramos en la Casa de los Rojas, presidente del Consejo de Ministros de España, ministro del Gobierno de la Nación, políticos, religiosos, escritores, artistas, científicos, pensadores y periodistas giran en torno a esta casa del siglo XVIII y la Plaza de la Luna, plaza en la que se reunía la extraordinaria tertulia de Gracia del siglo XIX y en la que Patricio Esteban actuaba como catalizador imprescindible. Personajes de toda tendencia otra vez, razón y fe, giraron en torno a este lugar sabiendo consistir y defender su manera de mejorar la vida de los turistas. Esta casa barco, la casa de los ustedes, construida con los restos de un barco llamado el barco en el que llegara a la isla su protector, según nos contaba José Francisco Manabero, está relacionada también con un símbolo de la identidad canaria, su himno. Teobaldo Poe, autor del extraordinario arrobo de los cantos canarios, que es hoy la música del turismo, visitaba la casa y componía en el balcón que miraba al mar sobre un pupitre que había en la casa, según lo decía un sacerdote. Pero es que la letra del himno, escrita por el extraordinario músico e investigador Benito Carrera, se refiere en sus primeros versos al almendro que se apoya sobre la misma pared en que se halla el balcón del pueblo. Soy la sombra de un almendro, soy volcán, sanica y lava, repartido en 7 peñas, larga e incluso de mi alma. Me contaba Benito en una extraordinaria clase sobre la identidad canaria y el himno, y era, hace unos meses en el Instituto Pérez Ministro, que quiso citar el almendro del poema de Patria de Blas Esteban en el primer verso del himno de Canarias. Y lo hizo no solo porque el poema convierte la infancia en la patria de todos,
sino que además siempre le había admirado la biografía de ese gran canario ejemplar que se crió en la casa. Un canario de virtudes algo perdidas de la calidad. Integridad, valentía, actividad. De ella quedó muestra renunciando a una brillante carrera militar antes de ejecutar a estudiantes de Cuba, cuando luchó por el advenimiento de la bandera república, siendo ministro de la misma, solicitando la autonomía para Canarias, visitando en la cárcel a Septembrino Delgado, o muriendo anciano, pobre, actuando de enlace para los franceses durante la Primera Guerra Mundial. En esta casa había vivido antes de él José Murphy Pinilla, que había de conseguir la capitalidad del archipiélago para Santa Cruz de Tenerife durante casi un siglo, y que luchara por la independencia de Panamérica. También combatió de joven contra Nelson en su intento de tomar la isla desde el puerto de Santa Cruz, y fue vocal de la Junta Suprema de la Unión de la Renovación. Luis Cola Mira, auténtico experto en José Murphy, venía a ser alcalde ilustre recorrido. Ya en el siglo XIX los Esteban también tienen importancia y gracia en Tenerife los Jamas. Ellos habrían de desarrollar el primer servicio de diligencia de la isla, el primer teatro de la isla, en la casa que también tuvieron en la calle del Tigre y y fueron los creadores de una de las mejores consulatarias del Chile de Tenerife. Asimismo desarrollaron una muy importante labor consular de la investigación. Con el tiempo, esta familia dio a todas las actividades relevantes del arte, del conocimiento y la política numerosos personajes. En el siglo XX, la casa acogió al que había de ser el primer secretario y entrenador del Tenerife, Augusto James, y muy particularmente a Clemencia James, cuya biografía recorre activamente toda la historia de Chile. Como ocurría antes con la plaza de Tenerife, artistas y políticos relevantes se sintieron atraídos por su espíritu indomable y humanitario. Clemencia se refería, por ejemplo, al abogado, poeta, periodista y diputado Luis Rodríguez Figueroa como su jefe de Bonín y Borges, la Picana y la Escudera. Muy recientemente hemos sabido que en la casa vivió Pedro Rezar, y muy particularmente fue visitante así Juan José Luque Argentina, impulsor del puerto de y de Tigre. La guerra civil impidió que se casara con él. Luque fue llamado por el padre del rey Juan III a su exilio de Torino como representante de toda la disidencia interior a la dictadura, y llegó a colaborar con los militares como Miranda para recuperar la monarquía y adelantar la caída de la dictadura, aún siendo diferente, firme y leal republicana, en fecha tan temprana como 1940. Mientras tanto, la casa de los Esteban sumó en el siglo XX un nuevo apellido ilustre a la tradición mágica del barrio de los colores. Estos, en su natural política, los dos, y la periodística ejemplificaron el carácter conciliador de la identidad afecta a sus habitantes y visitantes. Sin haber agotado mi corazón, todas las líneas de la historia de Tenerife que confluyen en este barrio de Gracia, queda claro que sus vecinos pueden sentirse orgullosos, muy orgullosos del milenio, pero los mismos motivos también tienen que sentir la responsabilidad de defender. Tras 20 años trabajando en el barrio, me siento también vecino, como decía Antonio, y me atrevo a decir que debemos unirnos para defender cualquier iniciativa que proteja y dé a conocer el patrimonio material y inmaterial que atesoran estas y sus otras paredes de historia. Y es que el barrio padece el resultado de muchos años de abandono e insensibilidad por parte de las administraciones y de los ciudadanos. La ermita está oculta a la vista, tapada por la propaganda, rodeada por un edificio ruinoso cuya digna y encomiable función parece haber terminado ya, y en el camino perdió su magnífico balcón canario. La casa de los Borges Esteban se desmorona a medida que tardíamente la casa de la cura desapareció sin que pareciera afectar sino una cosa. La casa de Clemencia James cambió sin que a ninguna institución le diera mayor importancia, y su reconstrucción la ha dejado vacía como un cajón. El barrio fue partido en dos por el día, amenazando no solo su identidad, sino incluso su nombre. El barranco de la Carnicería o de la Aguí ha visto enterrado parte de su prestigio fábrico por el progreso del carretero.
En esta otra batalla, por recuperar gracia y la vida de gracia, debemos emplear una modesta opinión basada en que el siglo pone a disposición de los ciudadanos. Las reclamaciones a nuestros políticos, la denuncia ante los medios, la educación de los posibles, las nuevas tecnologías y la más simple y cercana, la de hablar, de contar a quien quiera oírnos que hay situaciones que deben cambiar. Muchos problemas hemos de soportar los tinerfeños por vivir en una isla pequeña. Sin embargo, es fácil que una denuncia contada llegue a los oídos adecuados y tenga rápidamente seguidores si la defendemos con pasión. Un buen ejemplo lo da don Alberto, que en una tarde de universidad natural me hacía hace pocos días el honor de solicitar contacto a través de internet en la misma red social en la que los alumnos del Instituto Bertini desarrollan una campaña para concienciar el valor histórico de la vida y las servidumbres que ellos conocen. Otro caso es el de uno de los escasos políticos que desde la oposición se había elegido en defensor de la ministra de la Casa del Sistema y que ha alcanzado recientemente responsabilidades políticas en el área del gobierno. Estoy seguro que escuchará con sincero interés cuando lo realice. En el plano educativo, el Instituto Domingo Bertini califica dentro de sus posibilidades la realización de un museo pedagógico de la historia del Chile, con la intención de atraer a los alumnos de todos los centros de la provincia de Bertini a una visita educativa a la. A esta visita se añadiría la, en el próximo futuro, rehabilitada Casa Museo de los Sistemas, la propia ermita, el Museo de la Ciencia y el Cómic, y las actividades y exposiciones del Archivo Histórico Provincial. El paso por el archivo les permitiría a su vez oír hablar de la cercana Casa de los Campos. Sería un primer paso, un ensayo, de lo que debería ser un proyecto para volver a situar Gracia en el plano, incluso turístico, de la verdad. En este sentido, puesto que el barco ha servido símbolos a conjunto de los canales, también debería tener su propio símbolo, que bien podría ser el almendro. Ya existe este árbol en los públicos jardines de la Casa Antel, en la Casa de los Borges y en el propio instituto. Y quizás podrían tenerlo los jardines de la ermita y el jardín que preside ahora la fachada de la Casa de Arte. Hace poco nos contaba Florencio de Alejandro que en la casa siempre fue bueno. El barrio de la Río tendría además una fecha simbólica para conmemorar el centenario del 2014 de la muerte de Nicolás Esteve. Gracia 2014 es una cita que debería servirnos a todos de arreglo para relanzar el país. En este escenario, no es tan difícil imaginar a Gracia en la ruta de visitantes, de visitas de turistas locales y extranjeros que lo dinamizarían y harían romper la tendencia de la bandera. Más extraña debió parecer la idea de convertir a la laguna en la ciudad de las compras, compitiendo con los precios y establecimientos de otra ciudad de mayor tamaño y sin embargo parece que se consiguió. No soy nacionalista, ni creo en el organismo, pero es innegable que los pueblos con identidad, los que saben de dónde vienen, son adecuadamente orgullosos y se respetan a sí mismos. No permiten las manifestaciones de la ignorancia y aprecian lo que está relacionado con la cultura y el conocimiento porque se saben parte de la cultura y necesitados del conocimiento. Los pueblos que tapan y ahogan su historia venden su identidad y su respeto por un plato. Lamentablemente hace ya mucho tiempo que este parece ser nuestro caso y eso debe empezar a cambiar y puede empezar a cambiar por esta maravillosa ermita llena del espíritu de todos los que en ella o en torno a ella quisieron mejorar nuestro presente. No estaría mal comenzar por el principio. Viva las fiestas de Gracia, viva Gracia y viva la